Bueno, tenemos este ejercicio que lo hicimos en un taller para la clase pasada. Lo vamos a resolver nosotros para practicar. Ya. Este, lo primero que hay que hacer es dibujar de otra manera esa fuente de 21 voltios y la de 3 voltios que está ahí. ¿Ya? Vamos a editar eso. ¿Ya? Vamos poniéndolo aquí. Ya, ahí lo hemos separado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asumir región activa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a asumir que el voltaje base emisor es 0,7. ¿Ya? ¿Cuál es el voltaje base emisor? Es este. Base emisor 0,7. ¿Ya? Vamos a empezar el análisis en DC. Los capacitores se comportan como circuito abierto. Entonces, eso quiere decir que vamos a quitar los capacitores. Se comportan como un circuito abierto. Circuito abierto, circuito abierto. Este cablecito de aquí ya no está haciendo nada. Lo quito. Al igual que este cable que está acá, ¿no? Listo. Ahora, el siguiente paso que hay que hacer es hacer un Thevenin. Para hacer el Thevenin voy a quitar esto de aquí. Voy a resolver esto en otro lado. Y eso me va a dar como resultado un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿no? Ahí está una resistencia. Esto se va a llamar voltaje de Thevenin y esta resistencia de Thevenin.
Ya, vamos a resolver el Thevenin que tengo acá. Este, ¿no? Ahora, pongan atención que para resolver este Thevenin es diferente al de la clase anterior, que ya en una clase tuvimos que resolver un circuito, primero resolver un Thevenin para poder resolver el problema con el transistor. Este es un poquito diferente. Vamos a practicar un poco. Aquí tengo un multímetro. Cable rojo acá y el cable negro a referencia. ¿Qué valor va a marcar ese multímetro? ¿Cuánto va a marcar? ¿Qué número va a marcar ese multímetro? Escríbelo en el chat. 21, muy bien. 21, perfecto. Tienen claro. 21 voltios va a marcar. ¿Cuánto va a marcar ahora? Escríbelo en el chat. 3 voltios, muy bien. 3 voltios. Perfecto. ¿Cuánto va a marcar ahora? 18. Muy bien, 18. ¿Cómo se resuelve esto? Yo le expliqué en la materia pasada que lo que está en el cable del más restado de lo que hay en el cable del menos. ¿Qué hay en el más? 21. Menos 3, resultado 18. Entonces ese multímetro va a marcar 18 voltios. Si estamos de acuerdo con eso, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Entonces yo mido ahí y me da 18 voltios. Para resolver eso hay varias formas de verlo. Observe. ¿Qué pasa si yo le quito aquí el 21 y le pongo 18 voltios? Y aquí abajo le quito los 3 voltios y lo mando a referencia. ¿Ya? Si yo pongo un multímetro en las mismas posiciones, multímetro, cable rojo acá, cable negro acá, ¿cuánto me va a marcar ese multímetro? 18. 18. Entonces, usted se puede dar cuenta que un equivalente de este circuito de aquí es este que está acá. Eso es una manera rápida de verlo.
O lo que es lo mismo decir, como en circuitos uno más menos la primera resistencia, la segunda resistencia, primera resistencia, segunda resistencia, y esta fuente vale 18. Es la diferencia de potencial entre las dos fuentes. Conclusión, esto es equivalente a esto. Y a mí se me hace más fácil sacar un Thevenin acá que buscar un Thevenin aquí. ¿Está entendido lo que vamos a hacer? Si está entendido, escribo así. Si tienen alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces ya dijimos que esta malla que está aquí equivale a la de 21,3. Y vamos a sacar el voltaje de Thevenin medido aquí. ¿Cómo sacamos ese voltaje de Thevenin? La fuente que vale 18 dividido por la suma de las dos resistencias y arriba multiplicando a la resistencia donde va a caer el voltaje, ¿no? Va a caer en 22. ¿Ya cuánto sale el voltaje de Thevenin? Bueno, entonces me dicen que ese voltaje sale 3,81 voltios. Resistencia de Thevenin. Recuerden que yo le había dicho que esto de aquí se parece a un circuito de la siguiente forma. Pues es lo mismo que decir que el circuito está así, ¿no? Ahora, para hacer el Thevenin, esta fuente que vale 18 se vuelve cero. ¿Qué quiere decir que se vuelve a cero? Que se vuelve un cable. Ya no hay fuente, hay un cable nomás. Ya. Esas dos resistencias, ¿cómo están? En serio, en paralelo, pero medidas desde aquí. Medidas desde aquí, ¿cómo se encuentran? En serio, en paralelo. Paralelo. Paralelo, muy bien. Eh, muy bien, paralelo. Les pregunto esto porque hay personas que se pueden confundir y decir que están en serie y no están en serie. ¿Por qué no están en serie? Porque estamos midiéndolas aquí, en el medio. Entonces ya, dígame cuánto es el paralelo de 18 de 82 con 22. K. Escríbalo en el chat. ¿Cuánto sale eso? 17,34. 17,34 K. Tiene que ser, ¿no? Ya, listo. Hasta aquí, si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Yo, ingeniero, disculpe la pregunta. Es que, ¿por qué se toma en referencia la caída de tensión de 22 kilo ohms?
O sea, cuando dice el voltaje Thevenin 18 por 22K, ¿por qué se toma para 18, para 22? Ya, vamos a explicarle. Eh, aquí, ya, este circuito que acabo de dibujar aquí es el mismo circuito que estamos resolviendo, pero visto como lo veíamos en circuitos eléctricos uno. ¿Ya? Si yo te pido el voltaje aquí, un Thevenin aquí, estoy pidiendo el voltaje de aquí hasta referencia. ¿Cuál es referencia? Tú sabes que cuando hacíamos nodos, referencia es el nodo de acá abajo. ¿Se acuerdan que este nodo yo le ponía aquí referencia? Entonces estamos midiendo el voltaje desde ese punto hasta este punto, para lo cual uso un divisor de tensión. Esta fórmula que está aquí es la fórmula que vimos en algo que se llamaba divisor de tensión. Pero si no te acuerdas de esa clase o no fuiste a esa clase, llegas a lo mismo resolviéndolo como normalmente lo resuelves. Ya. La corriente que pasa por aquí, esta corriente I, ¿cómo sería esa corriente I? Primero, esas dos resistencias están en serie. Esas dos resistencias están en serie porque, observen, ¿no? Estamos midiendo aquí. Ya. No es que por aquí se está fugando corriente. Estamos midiendo ahí. Estamos poniendo el cable de un multímetro. Entonces, esas dos resistencias están en serie y la corriente I va a ser igual al voltaje, que es 18, dividido para la resistencia equivalente, el equivalente de la serie, que sería la suma, ¿no? 82K más 22K. ¿Hasta aquí entendido cómo salió esa corriente? Si está entendido, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla antes de seguir avanzando. Ya. Ahora, si te piden el voltaje de aquí, ¿no? Este voltaje que está aquí, ¿no? Más menos B Thevenin, sería aquí, ¿no? Este voltaje B Thevenin va a ser igual a ¿qué? A 2.2K por I, ¿no? A 22K por I, ¿no? 22K, que es la resistencia por la corriente, ¿no? Es lógico eso, ¿no? Seguimos reemplazando. Voltaje de Thevenin va a ser igual a 22K. Y en lugar de poner I, voy a poner esto. 18. Y acá abajo la suma de las dos resistencias. 82K más 22K. Ya. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si esto es igual a esto. Y se pueden dar cuenta que sí lo es. Mire, aquí está el 18, 18, 22 arriba, 22 arriba. Y la suma de las dos resistencias abajo, la suma de las dos resistencias abajo, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos encontrado es el voltaje que hay aquí de la manera tradicional y aquí usando la fórmula del divisor de tensión. Si usted no se acuerda del divisor de tensión en el examen y lo resuelve de manera antigua o tradicional, no hay problema.
La cosa es que llegue al resultado. Ya, bueno, entonces como ya tengo ya mi Thevenin resuelto, ya tengo que este es mi circuito equivalente. ¿Ya? Voy a borrar esto que tengo acá porque necesito espacio, ¿no? Pero si usted requiere ver esto de nuevo, lo va a poder ver en el video que se va a subir a YouTube. Ya, entonces tenemos dos mallas, ¿no? Esta malla de aquí y esta malla de acá. Las mallas tiene que cogerlas en el sentido de la corriente. ¿Cuál es el sentido de la corriente? Vamos dibujando para que no haya ninguna confusión. La corriente base tiene que venir así. Déjame ponerla. Ya. Esa es la corriente base. Esta es la corriente de colector y así es la corriente de emisor. Vamos a escribirle los nombres. Ya. Entonces, esa corriente base tuvo que haber entrado por un más, salido por un menos, aquí entrado por un más, salido por un menos, aquí entrado por un más y salido por un menos, ¿no? Por eso es que vamos a resolver esta malla en este sentido, observe, en este sentido, para tener el mismo sentido de la corriente. Si usted la trabaja en sentido contrario, tendría que cambiar el signo de la corriente y se puede confundir en cambiar el signo. Por eso yo le propongo que siempre resuelva las mallas en el mismo sentido de la corriente, para que no se confunda. Ya. Vamos a resolver eso. Tenemos voltaje de Thevenin que es 3,81 menos 17,34 y B menos 0,7 menos 1,2K y E. Y terminamos con un menos el último voltaje que es 3. Todo eso es igual a cero. Ya, revisemos de nuevo. 381, 17,34K por IB menos 0,7 menos 1,2K por IE menos 3 igual a 0. Bueno, esa sería la ecuación. Si tenemos la misma ecuación usted y yo, escriba así. Si no, eh, diga que, en qué está diferente. Ya, así tenemos lo mismo, ¿no? Vamos a proceder a despejar, ¿no? El IE lo voy a reemplazar por beta más 1. En lugar de escribir IE, voy a escribir aquí que se multiplica por beta más 1. El beta vale 50, sería 51, 51 y B. ¿Ya? Ya. Ahora hay que despejar el IB.
sería 3,81 menos 3. Esto sería un igual. Pusémoslo aquí. Aquí me va a quedar 17,34 más 1,2K por 51. Ya, ese sería el resultado. Dígame en su calculadora cuánto le da. Ahora hay que recordar que esto que puse 51B, 51 y B hay que justificarlo. ¿Cómo lo justifica? La única fórmula que tuvo que aprenderse. Y de colector es igual a beta veces y de base. Siguiente línea, usted del gráfico saca que y de colector más y de base es igual a y de emisor. Despejando le va a quedar que, y reemplazando le va a quedar que en lugar de y de colector va a poner beta veces y de base. Y sacando factor común va a tener que IE es igual a beta más 1 y de base. ¿Ya? Ahí se justifica el 51 que pusimos. ¿Cuánto sale la corriente de base? Ah, y faltó poner el 0,7, si ven, no lo vi. Muy bien, muchas gracias. Aquí le falta el 0,7, ¿no? 0,7. Ya. Listo, ahora sí, dígame cuánto sale I de base, la I de colector sería 50 por I de base, y la I de emisor 51, ¿no? Ya, ahí tendremos las tres corrientes. Dígame los valores de las tres corrientes. 1,4 micro dicen base, ¿no? Vamos viendo. Ya. Las otras dos. Bueno, tenemos los tres valores de corriente, pero hay que recordar que esos valores son válidos siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando podamos demostrar lo que asumimos, podamos demostrar que está en región activa. Para analizar la región activa vamos a tener que eh, buscar el voltaje colector emisor y analizarlo. Entonces vamos a resolver la malla que va por acá abajo, ¿no? Una malla en este sentido. Vamos, ¿no? Sería 21 menos 5,6K por IC menos voltaje colector emisor menos 1,2K por IE.
menos 3 igual 0. Vamos a revisar, ¿no? 21, 5.6K por IC menos BCE menos 1.2K por IE menos 3, 0. Listo. Vamos a despejar el BCE. Ya, ahí está despejado. Como usted ya tiene los valores de IC e IE, reemplace y dígame cuánto vale BCE. Ya. Entonces, en este caso vamos a analizar en qué región nos encontramos. Ya. Si estuviéramos en saturación, vamos a escribir acá, ¿no? Saturación. El voltaje BCE sería aproximadamente igual a cero, cercano a cero, ¿no? 0.1, 0.2, 0.03, voltaje cercano a cero. ¿Podemos decir que está en saturación? No, ¿verdad? Estamos muy lejos del cero. Corte, voltaje C. Ya. Para encontrar corte, les sugiero que borren ese transistor y analicen qué es lo que está sucediendo. No lo pongan por poner. La gente que hace en el examen, 21. ¿Por qué? Porque ven arriba. No. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a borrar esto. Déjame el de borrar. Aquí está. Voy a quitar el transistor. Ya, está así. Si no hay un transistor y esas resistencias están en el aire, ¿cuánto vale esta corriente? En corte debería valer cero. En corte debería valer cero esta, ¿no? Listo. Ahora, les voy a preguntar algo. ¿Qué voltaje hay en esta resistencia? De aquí. ¿Cuánto es el voltaje en esa resistencia? Si por ahí pasa una corriente que vale cero. ¿Qué voltaje cae en la resistencia? La resistencia de 5.6 por cero le da cero. ¿Está claro? Voltaje cero le voy a poner acá. ¿Qué quiere decir cuando algo tiene un voltaje cero? Quiere decir que yo lo puedo reemplazar por un corto. Una resistencia con voltaje cero la puedo reemplazar por un corto. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Vamos abajo. IE vale cero. ¿Cuánto vale la caída de tensión en esa resistencia? El voltaje de aquí en esta resistencia también vale cero. Si vale cero, yo puedo reemplazar esa resistencia por un corto. ¿Ya? Ahora voy a poner un multímetro y voy a medir el voltaje colector-emisor. El positivo en el colector y el negativo en el emisor. ¿Qué voltaje me va a marcar ese multímetro que tengo ahí? ¿Cuánto me va a marcar?
18, muy bien. ¿Estamos de acuerdo que va a marcar 18? Ya, muy bien, 18. Ahora analice esto. ¿Qué le da a entender esto? Estamos muy cerca del 18, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor iba a salir 18, pero por los decimales, por el redondeo de la calculadora y todo eso no me salió 18. Entonces, para mí, esto de aquí está en corte. Si está en corte, estas corrientes no tienen ese valor. En el examen no las va a borrar. Las deja ahí para saber que usted las calculó. Pero me va a dar los resultados como cero esta corriente y cero esta corriente. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Si está claro, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Todo lo que calcule para llegar a esto lo deja en la hojita de papel ministro. No es que dice, esto vale cero y lo va a comenzar a borrar con... No, pues, sino que le califico. Ya. Ahora que está entendido esto, vamos a sacar los voltajes, que son obvios, estos voltajes, pero de todas maneras vamos a sacarlos. Ya. Como no hay corrientes, esas resistencias siguen estando en corto. Ya no están las resistencias dibujadas, sino que está dibujado un cable, ¿no? Este cable que está aquí, ¿no? Acá también este cable, ¿ya? Como yo quiero voltaje de colector, quiero un voltaje aquí, usted se puede dar cuenta directamente cuánto vale el voltaje de colector. Voltaje de colector vale 21. Acá, voltaje de emisor, ¿cuánto vale? 3. Si está en corte el circuito, ¿no? 3. Y lo mismo pasa con la resistencia de que está acá, ¿no? Esta resistencia, como la corriente IB vale cero, esa resistencia de ahí desaparece. Esa resistencia está ahí físicamente, pero no está haciendo nada. ¿Por qué no está haciendo nada? Porque IB vale cero, ¿ya? Y si yo te pido que encuentres el voltaje BB, vas a decir que BB vale 3,81, ¿ya? Ahí tenemos los tres voltajes. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. A modo de práctica, como está entendido este ejercicio, vamos a practicar cómo se hubiera resuelto esto si me hubiera dado región activa. ¿Ya? Para que me dé una región activa, imagínate que esto no me dé 17, sino que me dé un 10, un 12, ya. 12 voltios, ¿no? Como estamos lejos del 18, hubiéramos dicho región activa. Región activa, ¿qué quiere decir? Que esas corrientes ahora sí valen. Bueno, esas corrientes que taché sí son válidas, ¿ya? Si borro la X, se borra todo. Pero esas corrientes que taché sí son válidas, ¿ya? Sí son válidas. Déjame ver si puedo. No, no me deja. Bueno, son válidas esas corrientes. Bueno, entonces, el circuito lo tengo así, ¿no?
Dibujemos el sentido de las corrientes, que ya lo teníamos dibujado, pero se borró. Y de base, y de colector y de emisor. Listo. Entonces vamos a sacar, para que practiquemos, ¿no? ¿Cómo hubiéramos resuelto esto si me hubiera dado región activa? Aquí tengo el BC. Ahora, esto es importante, escuchen esto. Para resolver esa malla de ahí, hay personas que lo hacen así y otras personas que lo hacen así. ¿Ya? El problema de hacerlo como que apunta para arriba, el problema de hacer esta, es que la corriente está apuntando para abajo y tendrías que también cambiarle el signo a la corriente. Por eso mi recomendación es hacerlo en el mismo sentido de la corriente, para que no te vayas a confundir con el signo. ¿Cuál es el mismo sentido de la corriente? Apuntando para abajo. O sea, empezando desde el 21 y terminando en BC. Vamos a sacar esa ecuación. 21 menos 5,6K por IC menos BC igual 0. Esa sería la ecuación. Y ahora despejando, esa sería la fórmula del BC. ¿Ya? Ahí usted reemplaza y le sale el BC. ¿Ya? Vamos a avanzar a la siguiente ecuación. Usted después en su casa o después más tarde multiplica y pone el valor ahí, ¿no? Vamos a analizar el BE. BE. Como la corriente apunta para abajo, use la lógica. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el 3 o por el BE? Escríbalo en el chat. Recuerde que la corriente está apuntando para abajo. Por BE, muy bien. Vamos a poner la ecuación empezando por BE. BE menos 1,2K por IE menos 3 igual 0. Ya, ahora hay que despejar BE. Este se vuelve positivo y este también se vuelve positivo, ¿no? Sí, ¿no? Ya, ahí sería el BE, ¿no? Usted después lo reemplaza. Vamos a sacar el BB. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el 3,81 o por el BB? Mire el sentido de la corriente. Por el 3,81, muy bien. Entonces, venimos acá, ¿no? 3,81 menos 17,34K por IB menos BB igual 0. Ahora vamos a despejar eso. Ya, ahí está despejado, ¿no? Reemplazan y ya está. Entonces, esta fue la fórmula, la forma de sacar los voltajes si esto hubiera estado en región activa. Pero no es el caso. Lo hicimos solo para practicar, porque en este ejercicio nos dimos cuenta que estaba en corte
y ya habíamos sacado los voltajes y las corrientes, ¿no? Bueno, vamos a resolver este que es otro ejercicio del taller, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es asumir región activa, ¿no? Eso quiere decir que voltaje base emisor es 0,7, ¿ya? Ahora vamos a decir que vamos a analizar en DC. En DC los capacitores se comportan como circuitos abiertos, ¿ya? Vamos a hacer eso, vamos a abrir los capacitores. Entonces voy a quitar los capacitores, se abren, este se abre, este se abre, y este cable no está haciendo nada, ¿no? Lo quito, ya. El circuito equivalente que tengo, o sea, el circuito en DC sería este. Vamos a dibujar las corrientes. Este es el emisor porque tiene la flecha, tiene esta flecha que está aquí, ¿no? Este de aquí sería el colector. Y observe la base. Esta es la corriente de la base. Ahora, vamos viendo la corriente de la base. La corriente de la base, la única forma de que pudo haber apuntado hacia la derecha es que, cómo pasó por esa resistencia de 240? Tuvo que haber venido así. ¿Sí se da cuenta? Es la única forma de que esa resistencia, esa corriente suba y gire hacia la derecha. Tuvo que haber venido desde abajo. Vamos poniéndole unos nombres. Corriente de base. Acá también es corriente de base. Esta es corriente de colector y esta es corriente de emisor. Listo. Las corrientes entran por el más y salen por el menos, ¿no? En una resistencia. Tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos. Tuvo que haber entrado por un más, salido por un menos. Ya. Ese es nuestro circuito equivalente. Hasta aquí entendido. Si está entendido hasta aquí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, continuamos. La primera ecuación que vamos a hacer es esta. Mire el sentido de la corriente. Por eso le pongo este sentido, para seguir con el mismo sentido de la corriente. ¿Ya? Entonces eso es igual a 0 menos 240K por IB menos 0,7 menos 2K por IE menos 20, ¿no? Y todo eso es igual a 0. ¿Ya? Déjeme revisar. Sí, está todo, ¿no? Bueno, si está entendida esa ecuación, escriba OK. Ya, entonces como ya está entendida la ecuación, solo queda despejarla. Ese menos 20 se vuelve 20 positivo.
¿ya? Ahora voy a reemplazar el IE por beta veces IB. Beta vale 90, ¿no? Beta más un veces IB sería 91 IB. Este cero ya lo puedo borrar porque no está haciendo nada. Ya, ahora vamos a despejar el IB. 20 menos 0.7. 240K más 2K que multiplica a 91. Ya, eso sería el IB. Ya, vamos sacando también el IC, que es 90 IB, y el IE, que es 91 veces I base. Ya, dígame los tres valores de las corrientes. 45,73 micro, dice. Ya, las otras. 4,11 mili y C. Y la IE, ya, y me falta IE. 4,26 mil. Ya, ahí tenemos los tres valores de las corrientes. Usted Es sabe 4,16, ingeniero. 4,16, ya, ya, gracias. Ahora vamos a analizar el voltaje eh, colector emisor para ver en qué estado está esto, ¿no? Acuérdese que vamos a hacerlo en este sentido, en el sentido de las corrientes. Entonces, nos queda la ecuación 0 menos voltaje colector emisor menos 2K por IE menos 20. Todo eso igual a cero. Vamos a revisar 0 menos BCE 2K por IE menos 20. Listo. Esa sería la ecuación. Vamos a seguir trabajándola. Ese menos 20 se vuelve más 20. Este cero desaparece. Entonces,
BCE va al otro lado y aquí me queda un igual. ¿Sí, no? BCE va al otro lado como positivo y me queda el uno negativo y el otro positivo. Listo. Entonces, ¿cuánto me da BCE? 11 puntos. Ya, 11,68. Ya. Entonces vamos a analizar en qué estado está este transistor. Saturación. BCE igual cero. No, no, no se notó, ¿no? Saturación. Cero. ¿Estamos cercanos al cero? No. Corte. BCE, ¿cuánto? Hay que analizarlo. Para hacer ese análisis vamos a quitar el transistor. Ya. Recuerda que si estuviera en corte, estas corrientes valen cero. Si esas corrientes valen cero, esta resistencia ya no es resistencia, sino que es un cable. Entonces, el multímetro medido con el cable positivo en colector y cable negativo en emisor, ¿cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto me marca ese multímetro? Si no lo puede ver, repasemos, ¿no? El voltaje que está en la patita del más menos el voltaje que está en la patita del menos. El voltaje que está en la patita del más es cero. Cero menos lo que hay en la patita del menos, que es menos 20. Menos 20. Resultado, ¿qué me va a marcar el multímetro? 20 positivo, ¿no? Así me va a marcar. Voltaje colector emisor en corte es 20. ¿Estamos cerca a eso? No. Entonces estamos en región activa. Ya, estamos en región activa. Decir que está en región activa me valida estas corrientes. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Ahora, solo nos queda encontrar los voltajes. Entonces, voy a encontrar este voltaje que está aquí. Se llama voltaje colector. ¿Cuánto vale el voltaje colector? Observe ahí. Cero, ¿no? Estando en región activa, para este caso vale cero. Este voltaje que está acá, voltaje emisor. Vamos a seguir el sentido de la corriente, vamos a movernos así. Hagamos la ecuación para eso. Va a ser BE menos 2K por IE menos menos 20 igual cero. ¿Ya? Vamos a despejar esto. Este se me hace positivo. Y para resolverlo sería, este se queda positivo y este pasa a ser negativo. Ya. Ese sería el voltaje
emisor. Ya, vamos a sacar el voltaje base. Ahí reemplazo con ustedes después el voltaje emisor. Voltaje base. Recuerde que hay que seguir el sentido de la corriente. Entonces vamos a empezar de acá abajo para llegar acá arriba. Como vamos a hacerlo así desde abajo, la ecuación sería 0 menos 240K por IB menos voltaje de base igual 0. Esa es la ecuación. Por lo tanto, a la hora de despejar, se me fue ese 20 de más. No, se me borró. Pues, tengo que copiar la ecuación, se me borró. 0 menos 240K IB menos voltaje de base. Ya, igual 0. Ya despejando esto, voy a tener que voltaje de base es menos 240K IB. Va a salir negativo ese. Ya, y ahí estarían los tres voltajes.